Revisión de literatura en el marco teórico de este trabajo. Al ser una problemática compleja, las dimensiones en la educación del jazz, utilicé distintas literaturas y pensamientos con la finalidad de proponer soluciones acordes a los distintos momentos. Para la filosofía en la educación del jazz, nosotros necesitamos entender la educación del jazz en nuestro contexto, y para esto necesitamos contar con un ancla filosófica con la cual basemos todos nuestros esfuerzos, ya sean curriculares, operativos, administrativos, pedagógicos, metodológicos y didácticos. Es decir, necesitamos tener una motivación, un sueño, una fundamentación del por qué hacemos lo que hacemos, y esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra tarea educativa. Dice Octavio Fouillade en su texto La filosofía de la educación: no le importa a la filosofía ni cómo educar, ni con qué, ni en qué medio, ni a qué sujeto psicobiológico. Lo que le importa es, por ejemplo, quién es el educando metaempíricamente considerado, qué es la educación y para qué es. Según Fouillade, la filosofía de la educación pasa por hacernos preguntas, como en toda la filosofía. En nuestro caso educativo, tomamos las preguntas de la filosofía de la educación: ¿a quién, qué y para qué?, que son importantísimas para nosotros entender qué es lo que queremos o necesitamos lograr. Los con qué o los medios, es decir, los cómo, serán respondidos precisamente por estas preguntas, con lo cual nosotros podremos contextualizar en las distintas dimensiones de la educación del jazz. Una filosofía de la educación en el jazz debe entender la importancia de bajo qué pensamiento o visión esperamos fundamentar el futuro de un programa educativo, y este entendimiento pasa por repetirnos siempre las preguntas que nos ayuden a entender nuestro propio contexto y realidad en cuestión. Este pensamiento no puede enfrascarse en un solo momento o en un solo contexto, porque esto lo condenaría a la mediocridad e impediría el avance y adaptación a los cambios que naturalmente vivimos como sociedad y comunidades. Para que exista la educación del jazz debe existir una filosofía que le permita expandirse y contextualizarse, para desarrollarse y continuar representando la actualidad de la sociedad que la arropa y la tradición de la misma disciplina. No es necesario buscar tanto, ya que el mismo género ha sido forjado por músicos con una ideología de innovación, como podemos mencionar a algunos de ellos como Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, John Coltrane, Chick Corea, Pat Metheny y muchos más. Todos han tenido en común la innovación y reinventar el jazz. En la educación del jazz en México no debemos temer a aplicar la misma filosofía, ya que nuestra educación es algo nuevo en nuestro país y estamos reinventando nuestra realidad musical y la realidad educativa musical también. La filosofía en la educación del jazz está entonces obligada por su mismo pasado a honrar la tradición y también a innovar y revolucionar, ser receptiva con otros géneros y abrirse a nuevas formas tanto de enseñar como de aprender y de crear, para que sea un verdadero reflejo de su cultura, su sociedad y comunidades que lo arropan, y en sí del mismo espíritu del género. El jazz, como todas las tradiciones, implica desde su concepción el aprendizaje y la transmisión de conocimientos de muchas y distintas formas. Es un arte que ha recibido de otros géneros e incluso disciplinas, y que a su vez también las ha nutrido como parte de su historia y desarrolló a la par del desarrollo humano durante el siglo XX y hasta nuestros días. Pedagógicamente, el proceso ha ido cambiando a la par del avance en distintos campos multidisciplinarios, en los cuales están implicados principalmente la tecnología y los medios masivos de información, lo cual se ha traducido en distintas variables, las cuales han actuado conforme al momento, lugar, época y contexto. Por ejemplo, no podemos hablar de la distribución musical hoy en día de la manera que se hablaba en los años 40 y 50, ya que los medios de distribución han cambiado de una manera radical, así como también los gustos, estéticas, corrientes estilísticas, la tecnología musical, etc. El proceso de los músicos de jazz en esta investigación, al revisar biografías de los músicos más importantes de jazz, encontramos tres ejes importantísimos en los cuales el músico desarrolla sus habilidades necesarias para desarrollar en el género y la tradición, que son
el aprendizaje formal, semiformal o informal en el instrumento, el aprendizaje de la tradición dentro de orquestas o grupos semiprofesionales, el aprendizaje por convivencia con expertos. El orden de estos puede ser aleatorio, ya que no necesariamente primero aprendieron solamente el instrumento, sino que es posible que el aprendizaje del mismo instrumento lo desarrollen en el mismo atril o durante su incursión en la práctica directamente en una banda escolar o una agrupación musical. En todos los casos, están implicados los tres saberes teórico, heurístico y axiológico, y también en todos los casos existen elementos similares que dieron paso al aprendizaje. Por una parte primero con educación formal o semiformal en el instrumento, para después, a partir del interés, desarrollarse en el atril y finalmente con su inmersión en el campo laboral como músicos profesionales y entre músicos profesionales, gracias al bagaje de aprendizaje que habían logrado en sus antecedentes musicales. Estos mismos procesos en nuestro contexto mexicano fueron muy similares, ya que los músicos de jazz en nuestro país pasaron por estos procesos con las particularidades de nuestros contextos. Que en nuestro país las orquestas no solo tocaban tradición norteamericana del jazz, sino que aquí y en general en toda Latinoamérica, nuestras orquestas tocaban tanto las músicas de swing, foxtrot y la música del momento, así como también nuestras propias tradiciones musicales en la forma de ritmos como boleros, tangos, cumbias, porros, etc. Sin embargo, en todos los casos, los músicos tuvieron el proceso de aprendizaje en el instrumento formal o informal, la tradición en las orquestas o agrupaciones y la convivencia con expertos. Esto, obviamente, con los contextos de cada músico, su lugar de origen, su entorno familiar, si permanecieron en sus ciudades o si emigraron, etc. Los primeros pedagogos en el jazz se remontan a finales del siglo XIX hasta Lorenzo Tiu, un clarinetista en Nueva Orleans, que era de origen mexicano y que enseñó a muchos músicos en Nueva Orleans. La importancia de los pedagogos en el desarrollo del jazz ha sido fundamental para que muchos músicos puedan desarrollar sus habilidades técnicas en el instrumento. En Estados Unidos podemos mencionar a Joseph Schillinger, que fuera, de hecho, su nombre, el primer nombre que llevara la escuela Berklee School of Music. También podemos mencionar a Mary Lou Williams, que fue mentora y profesora de muchos músicos en Nueva York, así como también acontecimientos importantes como la etapa de la Lenox School of Jazz de Marshall Stearns entre 1957 y 1960, que fue un campamento de verano y que es considerado como el inicio de los programas de jazz, los cuales asentarían las bases para lo que se convertiría en un boom de campamentos, talleres, seminarios y programas de jazz en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Y que esta misma fórmula de reclutamiento o transmisión de la información se replicó incluso en otras culturas, como hemos comprobado en la educación del jazz en México y la gestación de las licenciaturas en jazz en las tres distintas escuelas que estamos analizando en este trabajo. En la función de la educación en el jazz se revisaron algunos autores, entre ellos David Icke, quien menciona la función de la institución educativa en el jazz como un lugar donde, aunque a veces los músicos debaten su utilidad, en realidad ha servido como una especie de conservatorio, donde incluso muchos músicos obtienen su sustento e incluso tiene una función de conservación y difusión del género. En nuestro país, la función de la educación del jazz pasa por otras circunstancias y contextos por los que no podemos simplemente pensar que se tiene la misma función que en Estados Unidos, ya que mientras que en Estados Unidos la educación en el jazz como institución lleva casi 70 años de desarrollo y cientos de escuelas e instituciones dedicadas a ello, en nuestro país, el desarrollo de la educación en el jazz como institución lleva apenas 20 años de manera formal como licenciatura y algunos 40 años desde el primer taller del maestro Francisco Telles en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Lucy Green menciona acerca de los problemas que tienen los músicos de jazz para ejecutar el género, desde incluso los inicios de la educación del jazz formal, y menciona cómo los músicos de jazz siempre han interpretado otros géneros como una manera de subsistir. La capacidad de los músicos de jazz para interpretar otros géneros debe ser parte de la función en una educación del jazz. Christopher Small menciona acerca de la educación en el jazz y es de los pocos autores que menciona acerca del origen de la música jazz, como una mezcla de orígenes africanos y europeos, tal como sucedió en el resto del continente, y no solo en los Estados Unidos, sino que donde quiera que hubiese intercambio de esclavos en el continente, hubo este mismo intercambio. Small alerta
que fácilmente con su escolarización se puede mutar hacia otro tipo de aprendizaje más enfocado en no cometer errores o en enfrascarse simplemente en los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos. Tal como Small señala que sucede en la tradición cultural de Occidente y menciona el peligro de concebir la educación como un producto que debe ser vendido. Al respecto, Paulo Freire nos menciona el problema de concebir la educación como una transacción unidireccional sin tomar en cuenta hacia quién está dirigido y los contextos. El doctor Guillermo Rosabal Coto menciona la importancia de tomar en cuenta los conocimientos musicales derivados de la informalidad, lo cual creo que es un concepto muy en línea con la misma filosofía del jazz y la tradición del aprendizaje en el género, donde se aprenden tradiciones y músicas de distintas culturas. El profesor y su función pasan primero por reconocer que se trata de seres humanos, con virtudes, con defectos y con vidas privadas, con necesidades de muchos tipos como pueden ser afectivas, de esparcimiento, económicas, con derechos laborales básicos que las universidades o instituciones deberán buscar cubrir, ya que la inestabilidad laboral afecta de una manera muy importante la vida cotidiana de los profesores. La función de un profesor no debe ser la política, aunque esté inmersa en muchos ámbitos de la educación. El profesor debe tener como función la enseñanza-aprendizaje y concentrar sus esfuerzos en ese sentido. El profesor no debe ser un facilitador solamente, y en muchos casos ni siquiera puede serlo, no porque él no lo desee, sino porque su entorno o contexto precisamente no lo facilita. El profesor debe ser crítico y entender la crítica como una oportunidad para su propio crecimiento. Las autoridades tienen la responsabilidad de gestionar insumos para que todas las propuestas didácticas y pedagógicas tengan un impacto real. En esta propuesta se visualiza una institución y autoridades con menos discursos y más acciones, con más oídos, con exigencias, sí, pero también con soluciones. En tanto no se acepten las problemáticas que no tienen que ver con el aula y que sí tienen que ver con los problemas de financiamiento, infraestructuras, derechos laborales y económicos, la educación va a continuar estancada. La visión integral en la educación no va a poder tener eco, no se va a poder lograr, en tanto no se solucionen todas las necesidades para que ello se realice. La política debe separarse de la educación en lo posible. No se puede exigir mientras se brindan condiciones de trabajo invivibles al personal, no solo docente, sino también administrativo y operativo. Esto repercute en la calidad de la educación y en los ambientes de trabajo mismos. Aunque es verdad que el problema es un problema estructural de la macroeconomía y es necesario poner atención a los problemas desde todos los niveles. En este trabajo se propone reconocer las problemáticas de nuestro contexto actual, no solo señalando, sino que a través de una visión humanista, comprender las realidades del estudiante en su contexto. No es lo mismo un estudiante de jazz hoy en día que uno de hace 20 o 30 años, por lo que es necesario visualizar sus realidades tanto de su entorno a nivel general como de sus contextos individuales. Al mismo tiempo, entender que las necesidades de cada alumno pueden ser muy distintas dentro de un mismo entorno. Se necesita la capacidad de comprender las distintas problemáticas por las que puede pasar un estudiante de jazz, como pueden ser económicas, sociales, emocionales y de contexto. Es decir, algunos alumnos pueden contar con capacidades superiores en apariencia a otros, las cuales pueden venir de circunstancias que no están en control de ellos mismos. En ocasiones un estudiante puede tener incluso problemas para su manutención, alimentación, mientras que otros, aunque tengan una situación económica más relajada, pueden tener otros tipos de problemas emocionales o de autoestima, por lo cual es necesario estar a la altura de las situaciones en todos los niveles y dimensiones educativas, tanto institucionales, administrativas, operativos y pedagógicos, y encontrar soluciones que ayuden a paliar unos y otros problemas que muchas veces no se solucionan solo con contenidos en el currículum, sino por medio de estrategias transversales. Este trabajo propone implicar estrategias donde se haga énfasis en la inteligencia emocional y muchos de los problemas emocionales de los músicos, como ansiedades, depresiones y aspectos psicológicos, pueden y es importante que sean abordados en esta etapa en la carrera de los músicos. La educación está siempre en constante transformación, una transformación obvia en la naturaleza del hombre por avanzar en cada ámbito de la vida humana.
nos encontramos con situaciones que tienen que ver con el entorno. Y no es poca cosa el intentar articular cómo vamos a responder a las necesidades actuales de la educación. Es por eso que para poder proponer tenemos la responsabilidad de entender nuestro lugar en el tiempo y el entorno en que nos encontramos, una realidad imposible de escapar. Cito a Edgar Morin, quien propone que el conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionalizar, es decir, debe ser complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, solo un pensamiento complejo puede darnos armas para preparar la metamorfosis social, individual y antropológica. Este trabajo propone el pensamiento complejo como una herramienta para la contextualización, de manera que se puedan articular las distintas posturas, pensamientos, teorías y contextos que implican la educación del jazz en México. Tomamos la propuesta de Ángel Díaz Barriga, ya que engloba conocimientos de la disciplina a priori, así como también transversales a posteriori, a través de los cuales se pueden articular las epistemologías anteriores de la disciplina con otros conocimientos, tanto desde otras disciplinas como de la misma. Alisa de Alba habla acerca de los distintos momentos de la complejidad en el currículo, y específicamente acerca de tres: la necesidad de legislar, la doble temporalidad y las cualidades y objetivos de los elementos de un sistema que participan en situaciones derivadas del pasado y de las nuevas soluciones. Mario Díaz Villas indica la importancia de la participación de la comunidad en la formación de un currículum para evitar conflictos y a su vez poder garantizar que la implementación tendrá lugar de manera adecuada por la participación de la comunidad y un sentido mayor de compromiso con los cambios a realizar. Frida Díaz Barriga habla sobre la necesidad de la formación y soporte a los docentes en la implementación de una intervención curricular. Es decir, se necesitan implementar estrategias para la capacitación de los profesores cuando se hace una intervención curricular y darles herramientas para que ellos tengan los conocimientos necesarios acerca de esta intervención, qué es lo que se está cambiando y cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Se propone la hermenéutica análoga como una herramienta que nos ayude a interpretar las distintas posturas y problemáticas en la complejidad de la educación del jazz. El filósofo Mauricio Beuchat propone la hermenéutica análoga como una forma de encontrar el punto medio entre las interpretaciones que se pueden dar a un mismo concepto. Cito a Mauricio Beuchat: una hermenéutica análoga tendrá como actitud característica o como virtud propia la de evitar los extremos de una hermenéutica univocista y de una hermenéutica equivocista. Por medio de esta interpretación podemos negociar entre la tradición, la realidad, las necesidades de los alumnos, profesores, sociedad e instituciones para contextualizar la educación de manera efectiva y en las distintas dimensiones de la educación del jazz, encontrando las similitudes y entendiendo las diferencias, entendiendo el contexto cultural, como ya hemos mencionado, como una realidad, dentro de un contexto que puede ser el contexto institucional, laboral, administrativo, pedagógico, de cada alumno, de la sociedad o del lugar donde se encuentra la institución.